Visitamos la sede INTA Río Cuarto para dialogar con el ingeniero agrónomo Alberto Montesano, quien lidera una investigación sobre sorgos diferidos en su aplicación en nutrición animal. Lo importante de todo esto es cómo cobra vigencia en el año 2017, donde se habla del productivismo, de la eficiencia, cobra vigencia una técnica que fue descartada hace años, porque el pastoreo diferido, entendamos, pastoreo diferido es cuando yo estoy pastoreando fuera de su ciclo un material que ya perdió las características de verde. O sea, entonces acá estamos hablando de sorgos, pastoreo diferido de sorgos en el mes de julio, agosto, septiembre, octubre. Entonces, en ese momento, ese sorgo es una madera, piensan algunos. Dicen, no, pero es muy duro y se pierde mucho pasto. Y se dejó de hacer, y hoy en día se revaloriza esto en base a los resultados productivos que se obtienen, a los resultados en el sistema de producción, el efecto que tienen en el sistema de producción y sobre todo los resultados económicos y de implementación para el productor. Entonces, a partir de esta nueva mirada, donde el desperdicio de antes hoy es cobertura, para las zonas semiáridas una cobertura imprescindible, una cobertura que tiene mayor durabilidad en el tiempo, porque un rastrojo de sorgo es muy difícil que se descomponga en un año, nos deja una cobertura muy grande, y por otro lado, la técnica que se está utilizando como progreso, como adopción de tecnología, es una técnica muy interesante, que es la técnica del silaje, el silaje de planta entera. Entonces nos encontramos con situaciones en que la cría, para cubrir la demanda forrajera de todo el año, en algunos campos se ha acudido al silaje de sorgo, que tiene muy buena calidad, pero elevado costo. Es un elevado costo, es un trámite empresario que hay que estar encima, hay que buscar la máquina, hay que poner los cheques, tiene que venir en tiempo y forma, no muy temprano porque si el sorgo está húmedo me sale carísimo, no muy tarde porque si el sorgo está seco, ¿para qué lo ensilo? En fin, es toda una cuestión. Y por otro lado, esa técnica del silaje requiere, y cada vez es más común, que el productor que hace un silo luego haga un verdeo. Y si el lote va a cosecha, ese verdeo se convierte en un cultivo de cobertura. Es un verdeo que se hace, ni bien se cosecha el forraje, ni bien se corta para silo, se aplica el herbicida, se pone el verdeo y después se lo mata con un herbicida o con un rolo y se va al cultivo de cosecha que continúa. Eso se evita cuando hay un cultivo de sorgo que es pastoreado. Pero bueno, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros trabajamos durante 3 años en un campo en la localidad de Ranqueles, en el sur de la provincia, con un productor que precisamente hacía silo de maíz para suplementar su rodeo de cría durante 2 meses. Era el periodo que él dejaba descansar sus pasturas de gramínea y esperaba junio, julio y a veces agosto la aparición para ingresar a las pasturas y que la vaca pariera sobre pasturas. Entonces, esos meses de junio, julio, de julio y agosto, los pasaba en una ensenada con silo de maíz. Conversamos con él, una persona que yo ya conocía cuando estuve en la agencia de Winca, y acordamos hacer un ensayo. ¿Qué consistió? Mirá, vos probá a hacer silo de sorgo. Y mientras hacés silo de sorgo, yo te propongo hacer franjas de distintos materiales de sorgo y dejarlas para comer diferida. Entonces,
vos hacés lo tuyo, yo te hago un forraje, te traigo la semilla y después déjame hacer las mediciones y después veamos qué pasó. Bueno, la conclusión fue que al año siguiente el productor me dijo, no hago más silo de maíz, porque a veces no lo puedo hacer porque no llueve o porque no tiene choclo, entonces voy a hacer unas pequeñas superficies de sorgo. Y me interesó esto del pastoreo diferido. Volvimos a repetir el ensayo con menos cantidad de materiales, tratando de que haya... En el sorgo hay hay un avance genético muy grande. Comparado con los años 90, 80, 90, los materiales de sorgo que habían, eran pocos, y eran muy clásicos. Pero ahora, a partir de 2005 en adelante, empezaron a aparecer avances genéticos importantes en sorgo. Y hoy contamos con una gran cantidad de empresas que hacen semilla de sorgo, una gran variedad de híbridos, y lo que es muy interesante, con sorgos que tienen distinto biotipo, distinta característica. Entonces, con el productor convinimos lo siguiente: vamos a aprovechar el forraje en forma diferida. Sí, hicimos una cantidad mayor de sorgo, se empezó a comer verde, la vaca se acostumbró perfectamente al material hasta que llegó el día que empezamos la evaluación. Cuando vamos a empezar la evaluación, el animal ya venía comiendo hacía 1 mes o 2 meses sorgo. Bien, su veterinario le hizo condición corporal. ¿Qué es eso de condición corporal? Es una estimación visual por una persona experimentada de cuál es el estado nutricional y de bienestar de ese animal. Entonces se le pone un numerito del 1 al 5, en este caso, donde 1 es una vaca que está a punto de morir porque está reflaca, y donde 5 es una vaca excesivamente gorda. Lo interesante de todo esto es que en los años que hicimos el trabajo, el estado de las vacas fue muy bueno. El productor, después del primer año, cuando medimos, quedó muy bien impresionado, y sus palabras en las reuniones, porque hicimos reuniones, esto en Winca Renancó, hicimos reuniones, uno de los conceptos básicos que él dio fue: esto es una práctica barata. Sí, porque no hace falta nada especial, no hace falta mucha mano de obra, es más, muy simple. En lugar de estar dando todos los días silo o corriendo todos los días el boyero del silo autoconsumo cuando era silo puente, o corriendo las rejas cuando era silo con el autoconsumo con el chorizo de silo. Entonces me evita mano de obra y me da muy buen resultado. Y lo que es interesante es que el primer año lo hicimos con 51 vacas, de su rodeo de 150, él se tomó el trabajo de seguirlas, esas vacas, porque algunas estaban todas caravaneadas, las 51, que se distinguían de las que no habían entrado al silo, tenían una caravana que las... Entonces veía cómo habían parido, cómo se preñaban. Al tacto siguiente vio que las que habían hecho el diferido estaban todas en la cabeza de preñez, estaba bien, estaba conforme. A partir de ahí no hizo más silo, ni de sorgo, ni de maíz. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestro programa, sin embargo los invito a que participen a través de nuestras redes sociales y por supuesto nos reencontramos la próxima semana en una nueva edición de Recuerto Agro por aquí, por la pantalla del Rural. Hasta la próxima. Auspiciaron este programa